Y hay una razón, y es que debemos de entender que el Evangelio es la revelación de Dios acerca de su plan para traer gente a Él, que habite con Él. El Evangelio es tan simple que incluso un niño puede comprender los principios para ser salvo. A veces se compara con el océano. Puedes pararte en una orilla y sentir el fondo, pero también es tan profundo que ningún hombre puede sondear esas profundidades. Eso es el Evangelio, esos son los aspectos del Evangelio en el cual creemos. Y si somos honestos, hay partes que no podemos comprender esas profundas verdades. Cuando pensamos en el Evangelio, pensamos en Jesucristo, Dios mismo que vino en forma de hombre para vivir una vida sin pecado, para que nosotros fuéramos justificados en Él. Y nosotros entendemos esa verdad, pero cuando pensamos y meditamos en ella en diferentes maneras es incomprendible. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era hombre y era divino también. En la cruz, Jesús llevó la ira infinita de Dios como pago de nuestros pecados. Se nos dice, por ejemplo, en Isaías 53:10, que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Aquí tenemos una parte complicada de entender. Entendemos que Dios es trino. ¿Cómo funcionó esto? Dios envió a su Hijo y vació su ira sobre él. No simplemente el Hijo sufrió, pero de alguna manera el Padre también participó en eso. Y Dios, al poner su corazón en un creyente desde la fundación del mundo, cuando esta persona no lo merece, y como nosotros vemos, Dios tiene la intención de compartir bendiciones incomprensibles con aquellos que eran sus enemigos. En Colosenses 1:21 nosotros leemos, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Éramos enemigos de Dios. Mas, sin embargo, Él basea sobre nosotros bendiciones incomprensibles, y ese es nuestro destino. Así es de que me gustaría enfocarme en esta mañana en una parte específica del Evangelio, y es el destino de los creyentes. No hablamos mucho acerca del destino en estos días, no lo escuchas en las noticias, no tienes un podcast que habla acerca del destino de las personas. Estamos más interesados en la gratificación momentánea de ahora. Vivimos en una cultura que no piensa más allá del día de hoy. La mayoría de la gente en este país no cree en la resurrección de Cristo. Para ellos, lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:32 es verdad. Ellos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esa es nuestra cultura. Y en algún grado hay cristianos que comparten esa forma de pensar, pero debemos de entender nosotros que el cristiano tiene un destino diferente. El cristiano tiene un destino, no simplemente en esta tierra, sino un destino glorioso en la eternidad. Y esto es verdad, pienses en ello o no. Nosotros, nuestra esperanza está en el destino que se nos promete del Señor Jesucristo. Es un futuro glorioso, un destino que vendrá, que va más allá de nuestro entendimiento. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque entre más lo entendamos, entre más entendamos este destino futuro, amaremos más al Señor. Entre más entiendes tu destino
final, menos vas a apreciar el mundo. Entre más entiendes tu destino final, vas a experimentar un gozo verdadero independientemente de tus circunstancias. Tú vas a tener menos miedo del mundo y tu esperanza va a estar anclada en el Evangelio que está en Cristo Jesús. Tu adoración va a ser enriquecida, como lo mencioné anteriormente. Estos cantos que entonamos hablaban de nuestro destino glorioso y finalmente tú vas a tener menos miedo. Cristianos no temen verdaderamente la muerte y vamos a hablar acerca de eso. Vamos a ver nuestro primer punto. Nuestro destino no está en este mundo. No es parte de este mundo, no está anclado aquí, no tiene que ver con lo que está sucediendo en este mundo. Y para entender esto, nosotros debemos de comprender algunas cosas. Lo primero es esto: tú no eres del mundo. En Juan 17, el Señor Jesucristo habla de esto que es tan extraordinario. Juan 17:16, no son del mundo, hablando de nosotros, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí hay dos cosas que me gustaría que notaras. Número uno, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahí están las dos cosas. Juan 15:19 lo deja más claro. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. El Señor Jesucristo lo deja claro, que cuando tú llegas a ser un creyente, tu relación con este planeta va a cambiar. Tú todavía estás aquí, pero no eres de este mundo. Y por cierto, esto nos recuerda que el mundo te va a odiar. ¿Y qué significa esto, que no somos del mundo? ¿Qué significa? Bueno, primero, en un término simple, que eres extranjero, tú no eres parte de este sistema. Tú eras parte antes, pero ahora ya no lo eres. Y de hecho, en lugar de ser parte de este sistema, somos ahora extranjeros de este mundo. Ve conmigo, por favor, a Efesios 2:17. Y aquí vamos a ver nosotros buenas noticias de paz para aquellos que estaban lejos y ahora están cerca, porque ahora tenemos acceso al Padre. Mire el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Lo que nos está diciendo aquí es que tú antes eras un extranjero del reino de Dios, pero ahora eres ciudadano de él. Eres ahora formalmente parte del reino. Simultáneamente, cuando esto sucede, tú perdiste tu ciudadanía aquí de este mundo y ahora eres un extranjero del mundo. Salmo 119:19 dice: forastero soy yo en la tierra. Primera de Pedro 2:11 nos dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma. Pedro lo deja bien claro, que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Ahora nosotros no pertenecemos a este mundo y al mundo no le gusta los extranjeros. Y también esto significa que ya no amamos las cosas del mundo.
nuestra afección ya no está en el mundo. Y yo sé que muchos de ustedes tienen su Biblia marcada con este pasaje, y si no la tienes, márcalo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora Juan va a definir lo que significa el mundo. No está hablando del Gran Cañón, va a definir lo que significa los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Lo entendiste? El mundo no son los escenarios preciosos, el océano hermoso, es el sistema que está siendo dominado por Satanás. Santiago lo pone en una manera un poco diferente en Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No sé acerca de lo que piensas, pero para mí esto es poderoso. Y tú amas el mundo, tú eres enemigo de Dios. Tienes que escoger uno de los dos, el mundo o Dios. La Biblia va más allá para explicar que nosotros no somos del mundo, porque el mundo está satánicamente manejado. Por cierto, cuando tú ves alrededor lo que está sucediendo en nuestra cultura, es como si nosotros no lo entendiéramos socialmente. ¿Cómo lo explicas? Desde el punto de vista un mundano, es ridículo lo que está pasando. Estamos viendo cómo la cultura está decayendo, la sociedad, pero cuando piensas acerca de esto, no es la gente, es Satanás que está manejando todo eso. Todos los deseos de la carne están controlando a las personas. Zacarías 3:1 nos dice, aquí tenemos a alguien enfrente del ángel de Jehová y Satanás le acusa. Satanás siempre va a acusar a los santos. Lo hace en el cielo y lo hace donde quiera. Mateo 13:19, mira lo que dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Sí, Satanás constantemente está tratando de remover la palabra del Dios del corazón de las personas. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás anda por donde quiera e intencionalmente, constantemente está buscando cegar el corazón de los incrédulos. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él usa palabras, argumentos, usa tantas cosas para desviar a las personas. Efesios 6:12 nos explica un poco más, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sí, lo alcanzas a ver, no es la gente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que está sucediendo aquí es una guerra espiritual. Y ese es el sistema del mundo y nosotros no pertenecemos a ese sistema. Nosotros estamos en el mundo, ¿verdad? Pero nos ponemos la armadura del Señor, pero no somos parte de ese sistema. Así es de que ya no tenemos nuestras esperanzas y afectos en este mundo. Así es de que ¿dónde las tienes?
Bueno, Hebreos 11:13 dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos. Aquí nos habla de la fe de estas personas, esa gran fe que tenían. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que el autor nos está diciendo es que esta gente entendió que no pertenecían a este mundo, no eran parte de este sistema, y ellos tenían una esperanza, aunque no la podían ver, ¿verdad? No la veían. Ellos creían la promesa de Dios y esa promesa era su esperanza. Esta es tu esperanza. Segunda de Corintios capítulo 4, Pablo dice esto: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto más adelante. Pero cuando Pablo dice de esta tribulación momentánea, no está hablando de cuando se descompone el aire acondicionado o que el radio no funciona. Pablo fue apedreado, pasó días en el océano sin comer, fue perseguido y a final de cuentas le cortaron la cabeza. Y él veía eso como una tribulación momentánea. Es el mundo que se compara con nuestro destino eterno y parece tan pequeño este mundo, y el mundo es hostil contra Dios y es hostil contra los cristianos. Déjame alertarte, amigo, y yo creo esto en el fondo de mi corazón. A lo mejor gente a mi edad no ve mucha persecución, pero créemelo, tus niños y tus nietos lo van a ver. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En Juan 17:14 nosotros leemos esto, en la gran oración del Señor Jesucristo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así es de que parte de ser del mundo quiere decir que el mundo te ama, pero cuando no eres del mundo, no es que solo seas agnóstico, ellos te odian, el mundo te odia activamente. Que no te sorprenda esto. En la conferencia Shepherds en California, ahí vimos a un pastor de Canadá que estuvo en la cárcel porque predicó el evangelio. Pero hay otro aspecto de nuestro destino que me gustaría pasar la mayoría del tiempo, bueno, que me gustaría ver aquí. Nuestro destino no es la muerte. La muerte es un tema que no es popular, no hablamos frecuentemente de esto en la iglesia, pero es importante que nosotros lo entendamos. Mira lo que dice John MacArthur: la muerte es fuente de temor solo para aquellos que no conocen a Dios. Para el incrédulo, la muerte no solo pone fin a la vida física actual, sino que también hace que la persona rinda cuentas directamente ante Dios por una vida vivida separada de Él. Jesús advirtió que la gente debería temer a Dios, porque puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si tú eres un incrédulo, tú deberías temer a la muerte. Si tú eres un creyente, no debes de temer a la muerte. Y el mundo teme a la muerte.
y hacen bien como deberían. A lo mejor tú intentas convencer a alguien, y a lo mejor un profesor en una clase de filosofía. Yo no tomaría clase de filosofía, pero supongamos que ellos piensan que cuando mueren dejan de existir. Y a lo mejor ellos van a tratar de convencerte que la muerte significa que ya no hay conciencia de la existencia, pero en el corazón ellos saben que hay algo más allá. ¿Cómo lo sé yo? Porque la Biblia me lo enseña. Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Recuerdo hablar con un profesor y escribí un ensayo, y él me dijo que me iba a dar una C, me iba a reprobar porque lo que escribí acerca de Dios no se podía sostener. Pero yo le dije, quizá me puedes reprobar ahora, pero cuando tú mueras te vas a dar cuenta que lo que yo digo es verdad. Él sabía. Juan 16:8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ellos realmente saben, no importa lo que digan o cómo lo nieguen, ellos lo pueden negar en la noche, pero lo saben porque Dios se los ha revelado. Vamos a hablar acerca de la muerte, y hay 3 tipos de muerte. La Biblia habla de 3 tipos de muerte. La primera es la muerte física. A menos de que el rapto venga, tú vas a experimentar la muerte. La muerte física implica la terminación de la vida corporal. Es lo que la mayoría de la gente piensa cuando hablamos acerca de la muerte. Decimos que el alma deja el cuerpo, y eso ocurre cuando el alma deja el cuerpo. Santiago dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Con respecto a la muerte física, Eclesiastés 12:7 dice que el polvo, el cuerpo, vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esa es la muerte física. A menos de que llegue el rapto, por supuesto estamos orando para que venga el Señor. Si no viene, vamos a experimentar la muerte. Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra. Lo siento, ya leí ese. Y la segunda muerte es la muerte espiritual. La muerte espiritual implica el alejamiento de Dios. Debes de entender que cuando naciste espiritualmente muerto. Eras físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Esta es la condición inicial de todas las personas debido a nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tú estabas espiritualmente muerto, no tenías vida espiritual, no tenías relación con Dios. Tu alma estaba muerta. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan está diciendo, mira, cuando tú llegas a ser creyente, tú amas a los hermanos. Esto no significa que no vas a morir físicamente, pero ya no eres espiritualmente muerto, no vas a morir espiritualmente. Y la tercera muerte es la muerte eterna. La muerte eterna es el castigo y el destino de Dios por la eternidad. Esto le sucede a aquellos que mueren físicamente cuando están todavía espiritualmente muertos. Aquellos que no han creído y puesto su fe en Cristo Jesús van a experimentar esta muerte
cuando el cuerpo físicamente muere. Esta doctrina es una de las doctrinas menos populares en el mundo. La gente no quiere pensar acerca de que van a pasar la eternidad en el infierno. Segunda Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ellos van a pagar el precio con una destrucción eterna. Esta destrucción no significa que van a dejar de existir. Esto significa que van a ser separados de Dios y van a recibir el juicio de Dios eternamente. Apocalipsis 21:8 lo dice de esta manera. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esos son los tres tipos de muerte. Los creyentes, a menos de que venga el rapto, experimentarán la primera. Pero los otros deben de temer, porque después de la primera nosotros lo cantamos, ya lo dijimos, y vamos a estudiarlo en unos minutos. Así es de que, ¿qué pasa con los cristianos después de que ellos mueren físicamente? ¿Qué sucede? Porque ¿qué va a suceder con tu cuerpo? Lo van a poner en un ataúd y se va a descomponer, pero nosotros debemos de entender que si somos creyentes, la muerte no es un castigo para ti. La muerte ha sido vencida en la cruz, pero es un castigo para los no creyentes. Segunda de Corintios 5:6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Verdad? Nosotros no experimentamos una relación íntima con Dios mientras estamos en este cuerpo, pero nosotros andamos por fe, no por vista. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes allá en el hogar con el Señor. ¿Qué es lo que sucede con un creyente cuando muere? Él va a estar ausente del cuerpo y va a estar en su hogar con el Señor. Pablo lo dice de esta manera en Filipenses 1:22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo no está pensando en el suicidio. Él está diciendo, yo quiero estar aquí en el cuerpo porque Filipenses yo los quiero ministrar. Yo puedo servir al Señor mientras viva. Pero saben, en mi corazón debo de confesar que yo prefiero estar con el Señor. Yo prefiero estar muerto físicamente y estar con el Señor. Y si tú tienes más preguntas acerca del momento cuando tú mueras, déjame recordarte lo que pasó en la cruz del Calvario, y nos lo dice Lucas 23:43. El ladrón le dijo al Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él se dio cuenta de que el Señor Jesús es el rey que va a establecer su reino, y él se rindió al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy.
dame un par de horas, tú vas al paraíso, ¿verdad? ¿Qué sucede con el creyente en el momento que su cuerpo muere, su alma lo deja, va a la presencia del Señor? Para mí, esta es una de las cosas que me animan más. ¿Puedes imaginarte esto? Hay un canto que habla acerca del ladrón en la cruz y dice, es un pago muy pequeño el que he dado para estar con el Señor en una eternidad. ¿Has pensado cómo se ve esto? ¿Cómo se verá cuando tu alma está en la presencia del Señor y tu cuerpo ha sido comido por los gusanos? ¿Alguna vez has pensado acerca de esto? Algunos de ustedes lo han escuchado. La Biblia no nos dice directamente, pero hay algunas indicaciones. Ve por favor conmigo a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a ver algunas almas que ya no tienen cuerpo, pero están presentes con el Señor y nos da una idea de lo que están haciendo. Déjame leer Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Él está hablando acerca de aquellas almas que murieron durante la tribulación. Ellos pusieron su fe en el Señor Jesucristo, dieron fe de su Salvador y fueron muertos por el anticristo. Los cuerpos han sido muertos, pero ellos están en la... ¿Dónde están sus almas? Bueno, se fueron a la presencia del Señor y ahora nosotros vemos lo que están haciendo. Mira el versículo 10. Y ellos clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es un pasaje increíble porque nosotros vemos un alma que ya se fue y está interactuando con el Señor en el cielo. Dense cuenta que son cognitivos, ¿verdad? Son ellos. Ahí están hablando con Dios. Hey, Dios, tenemos una pregunta. ¿Cuánto tiempo vas a soportar a estos malos? Ellos hablan y Dios habla con ellos, ¿verdad? Están hablando y el Señor les está hablando. Son entidades, no son fuerzas, es gente. Y de alguna manera están vestidos de justicia. Se les están dando vestiduras blancas. Son almas, así es de que no creo que estén vestidos de ropas blancas literalmente, sino de la justicia del Señor. Y el Señor les dice, sean pacientes, ¿verdad? Porque hay algunos más que van a venir, necesitan morir hasta que Dios complete la maldad que hay ahí, acabe con esa maldad. Los cristianos no necesitan temer la muerte. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, y tú sabes el resto de la lista, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tú vas a experimentar el amor de Dios en una intimidad cercana cuando mueras. No pensamos acerca de eso frecuentemente, pero es verdad. Pero necesitamos entender que hay otro aspecto para los cristianos. No simplemente tus almas van a ir al cielo, pero eventualmente tus cuerpos también. El Señor Jesucristo le llama
los primeros frutos en la resurrección. Él es el ejemplo, Él es el preeminente de lo que cómo nos vamos a ver nosotros. Por favor, ve a 1 Corintios 15. No leeré todo el pasaje, pero me gustaría decirte algunas cosas que son importantes, empezando en el versículo 35. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La pregunta que Pablo está haciendo es, bueno, cuando resuciten, ¿cómo se van a ver? Algunos de ustedes están pensando, voy a obtener mi pelo nuevamente. Bueno, nuevamente Pablo tiene la respuesta. Esa es tu alma y tú no vas a tener un cuerpo como estaba antes, sino un cuerpo perfecto. Dios va a dar un cuerpo como el suyo y cada quien va a tener un cuerpo glorificado. Y luego habla acerca de que cada quien va a tener cuerpos diferentes. Vamos al versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Cuando tu cuerpo muere, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser comido por gusanos, pero después resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Vamos al versículo 49. Así como hemos llevado la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del celestial. Así es de que aquí tenemos algo que es verdad. Cuando seas resucitado, tú vas a tener un cuerpo que corresponde de alguna manera al que tienes ahora. ¿Recuerdas a Tomás en el aposento alto? El Señor Jesucristo se le aparece y le habla a Tomás y le enseña sus manos. ¿Qué había en sus manos? Ahí había el daño que hicieron los clavos. El Señor Jesucristo tenía un cuerpo aquí en la tierra y ese cuerpo corresponde al que obtuvo en la resurrección. Es similar. Ahora tiene un cuerpo glorioso espiritual. Así de que no sé exactamente. Bueno, he escuchado que a lo mejor vamos a tener la edad como de 30 años. Me voy a ver viejo o joven, no sé, la verdad. Primera de Tesalonicenses 4:15, mira lo que dice. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. ¿De qué está hablando? Está hablando del rapto. Está hablando del rapto. Por cierto, ¿cuándo ocurre el rapto? Puede suceder antes de que termine mi sermón y eso sería fabuloso. Pero él dice que la muerte va a llegar. Está hablando de los cuerpos de aquellos que están con vida cuando regrese el Señor. Esos cuerpos van a ser transformados. Y el Señor Jesucristo nos dio una promesa acerca de esto. El Señor dice esto en Juan 14:1. Me gusta mucho esto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo nos promete que Él va a regresar.
tal como lo dice, y Él personalmente te va a recibir. Bueno, ese eres tú si eres un creyente, pero ¿qué tal alguien que no es un creyente? Ellos van a experimentar juicio, Romanos 2:5, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hebreos 9:29 nos dice, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Cada pecado va a ser juzgado. ¿Y dónde están tus pecados? Si tú eres un creyente, en la cruz. Pero si tú no eres un creyente, ¿sabes quién va a pagar por esos pecados? Tú. ¿Cuánto tiempo te va a llevar pagar por tus pecados? Una eternidad. La Biblia habla de un lugar de tormento donde van a ir. Déjenme decirles algo que dice la teología sistemática. El lugar intermedio de los incrédulos estarán en un lugar que se llama el Hades, y en el Nuevo Testamento el Hades se refiere a un lugar de tormenta o física, es un lugar temporal de tormento literal. En otras palabras, en el rapto los incrédulos no van a resucitar, pero va a llegar un momento, un tiempo donde ellos van a ser resucitados. Y tenemos una idea en la historia del rico y Lázaro. Tú sabes la historia, Lázaro y el rico. Lázaro le pide comida al rico, era tan pobre que los pobres lamían las llagas, y aquí vemos en esta historia de Lucas 16 lo que sucede con ambos cuando mueren. La Biblia dice que cuando murió Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y cuando murió el hombre rico, en el Hades abrió sus ojos estando en tormento y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Déjenme ir al versículo 25, pero ahora Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Un incrédulo en el momento que muere, en ese momento, lo siguiente que va a ver es el Hades y estará en tormento y va a ser atormentado y después va a ser resucitado para terminar en el infierno, y ese es su destino final. Ahora hablemos de este es el destino final de ellos. Apocalipsis 20 nos dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese es su destino. Déjenme hablar acerca de mi tercer punto. Y sabes, tu destino es la vida eterna. Un comentario dice lo siguiente: el cielo es mucho más que un adjetivo, es una actitud, es un lugar real donde el pueblo de Dios va después de morir. Es el hogar de Dios, y la Biblia nos brinda una visión amorosa de su esplendor glorioso. Debemos entender lo que es vida eterna. Cuando digo vida eterna, no hablo simplemente de una eternidad. ¿Qué va a pasar con los incrédulos? Ellos van a existir por siempre. El Señor Jesucristo definió la vida eterna en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así es de que la vida eterna no simplemente es un estado eterno, es una relación con Dios y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Esta es la esperanza de todo cristiano. Por eso Pablo llegó a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Filipenses
1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. De hecho, David lo sabía. Salmo 27:4 lo dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Todavía el templo no había sido construido, pero David ya tenía sus ojos en el templo eterno. Así es de que vamos a la palabra de Dios un poco y vamos a ver cómo Pablo y David hablan de este tema. Debemos de entender que en el cielo vas a ser perfecto. En Romanos 8:28 nosotros leemos: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Primera de Juan 3:2 nos dice que nos vamos a ver como Él se ve. Ya no vamos a batallar con el pecado. Por primera vez vamos a amar al Señor perfectamente. En la tierra nosotros batallamos con la imperfección y el pecado, haciendo a la sociedad menos confortable, pero en el cielo no va a haber esa lucha. Toda la imperfección y el pecado habrán desaparecido. Lo siguiente que debes de entender es que vas a morar con Dios. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz desde el trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Ese es tu destino. Cara a cara. No más muerte ni sufrimiento. Ya no va a haber muerte, como nos lo dice Apocalipsis. Ya no habrá dolor. Todas las cosas habrán pasado. Y tú vas a adorar a Dios en perfección. Estamos aquí para adorar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo hacemos lo mejor que podemos, con todo el corazón, pero somos imperfectos. Un día lo vamos a adorar perfectamente. Lo vemos en Apocalipsis 4, cuando los ancianos se postraron a adorarle. Hablaban dándole honor y gloria, y decían: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra. Lo puedes ver también en Apocalipsis 22:9. Todos somos la novia de Cristo y vamos a alabarle a Él, y ese es nuestro destino. Pero hay más. Vamos a tener un compañerismo perfecto los unos con los otros. Yo amo esta iglesia, realmente la amo, y les amo a ustedes que están aquí sentados, pero para ser honestos, tenemos que admitir que a veces tenemos fricciones, nos ofendemos, pero vendrá un día cuando estaremos unidos en perfección. Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. Habla aquí de ti, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a tener unidad perfecta, todos nosotros. A lo mejor no me van a reconocer. Y esta es una de las cosas que son más emocionantes. Vamos a ver al Señor cara a cara. Yo quiero verlo. Leemos en Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabremos cuando Él se manifestare, seremos semejante a Él y le veremos tal como Él es. Mira lo que ora el Señor Jesucristo en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Dice: Señor, Padre, cuando estén allá en mi gloria, yo quiero que vean mi gloria totalmente. Y recuerda, el serafín en el cielo
que no tenía pecado, no veía al Señor cara a cara. Lo sabemos por Isaías 6:2. Ellos cubrían sus ojos porque estaban en la presencia de Dios y no lo podían ver cara a cara. Y nosotros lo vamos a ver. Y también vas a experimentar el amor de Dios que es incomprensible y va a ser personalmente. Escucha esto, algo que no podemos comprender. El Señor Jesucristo dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre, el amor que tienes para mí quiero que lo tengas para ellos también. Wow, ¿te das cuenta? El Padre ama al Hijo y así te va a amar a ti. Yo honestamente no lo puedo alcanzar a entender. Y vamos a tener comunión íntima con la Trinidad. Mira lo que dice. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor nos va a amar. Y luego en Apocalipsis 21:4 dice que enjuagará toda lágrima. Esto es algo personal, esto es algo íntimo. No es alguien que va a estar lejos, no. Va a estar cerca, poniendo tus manos sobre ti y secando esas lágrimas. Esa es la relación que tú tendrás con Él. Pero hay más. Juan 17:21 dice, Padre, tú estás en mí y yo en ti. También que ellos sean uno en nosotros. De alguna manera vamos a experimentar algo de la intimidad que existe en la Trinidad. Alguien dijo, esto significa que esa unidad que tiene la Trinidad, vamos a participar en ella. ¿Cómo es esto posible? Porque tenemos la misma mente, el mismo espíritu, y ahora estaremos en perfección con el Señor. Vamos a tener intimidad con Él a tal grado que no lo podemos comprender. Ese es nuestro destino. ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pon tu mente en el Señor Jesucristo. Colosenses 3:1 dice, por tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tu esperanza, tus afecciones no están aquí, están allá arriba. Enfócate en eso. Vive digno de tu destino. Vive una vida de acuerdo a tu destino. Efesios 4:1, por tanto yo presto en el Señor os exhorto a andar digno del llamamiento con que habéis sido llamados. Dale al Señor toda la gloria. Tú no te la ganaste, tú no hiciste nada. Él te eligió antes de la fundación del mundo para esto. Predica el evangelio a ti mismo, recuérdate a ti mismo todo lo que el Señor ha hecho por ti. Tengo un último punto. Si estás en este cuarto y no conoces al Señor, no sabes tu destino final, es mejor que arregles esa situación. Leí algo acerca de un hombre de Dios al cual yo amo mucho. Tom Pennington estaba en la playa y unas horas después dejó de respirar y tuvo un ataque al corazón. Él estaba en la playa, nunca sabemos. Conozco a Tom Pennington, él es un regalo de parte de Dios para la iglesia. Es uno de los grandes hombres de nuestra era. Pero si tú no tienes esa seguridad, no dejes este cuarto con tu destino incierto. Padre, venimos delante de usted y Señor, le agradecemos por este destino que tenemos. Gracias porque algún día estaremos con usted para siempre.
Qué cosa tan incomprensible. Esto es verdad aun cuando no lo vemos. Gracias en Cristo Jesús. Amén.